inseguridad urbana en Colombia está disparada a pesar de haber sido la bandera gubernamental en los últimos 8 años. Medellín es la ciudad más representativa con un aumento de 133% en los homicidios. Le sigue Sincelejo con 61.7%, Cartagena con 40%, Santa Marta con 34.4% y Bogotá con 29.4%, según datos 2008-2009. Pero la situación para 2010 no es diferente, de acuerdo con el repunte de asesinatos en la capital antioqueña y en otras ciudades como Montería. A esto se suman incrementos en los delitos contra el patrimonio, en la violencia intrafamiliar y las lesiones personales. Muchos analistas coinciden en que la inseguridad urbana es el resultado de haber gastado el presupuesto nacional en guerra y descuidado la inversión social. Otros dicen que se debe a la falta de mano dura, penas bajas y debilidades en el sistema penal acusatorio. Y un tercer grupo piensa que se presenta por el poco número de policías en las calles. Hoy, precisamente, el gobierno nacional lanzó el Plan Seguridad Democrática para las ciudades, en el que no se habla de empleo y educación, sino de reforma al Código Penal, de policía y de menores. La inseguridad en Bogotá, Medellín y Cali, que son las que conozco personalmente, se deben al hacinamiento. Está llegando demasiado desplazado. La gente se ve abocada a buscar la forma de sostenerse y muchas personas que no consiguen trabajo pues se ven obligadas a buscar otras actividades como el delito. Pobreza, mucha gente aguantando hambre, entonces acuden al delito, a cualquier forma ¿no? Para procurarse de pronto la mínima subsistencia. La falta de policías, sí, más que todo de policías que se encarguen de eso en la zona, porque la verdad ahorita se está viendo mucho peligro. La gente hoy en día busca rebuscarse a las demás personas para robarle porque no tienen formas para trabajar. El desempleo en Colombia y en Bogotá. El desplazamiento forzado de los grupos al margen de la ley. Esto hace que los campesinos, los indígenas lleguen a las ciudades en busca de refugio, de ayuda estatal. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted ahí en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy tenemos un tema que es primera plana en varios periódicos y es el tema de la inseguridad urbana. Para analizarlo teníamos invitado por un lado a la senadora Claudia Janet Wilches del partido de la U y por el otro al doctor Aurelio Suárez del Polo Democrático Alternativo, analista político. La doctora Wilches se excusó a última hora y comenzamos nuestro programa con el doctor Suárez. Bienvenido, doctor Aurelio. Bienvenido, y sí, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por estar de nuevo aquí en este programa tan importante. Muchas gracias, doctor, por haberlo aceptado y comencemos con las causas de la violencia urbana. ¿A qué se debe este incremento de la violencia urbana, sobre todo desde el año 2009, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, Cali, Montería? Bueno, yo creo que cuando vamos a hablar de violencia en cualquier sitio del mundo, hay que contextualizar esa violencia. Es decir, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, de inseguridad urbana, hablamos de un contexto en este caso podríamos decirlo, de Cundinamarca y no de Dinamarca. Es decir, hay razones de entorno que se vuelven una especie de premisa básica para explicar los hechos de violencia. Estamos hablando de un país que tiene un 50% de pobreza, en el cual uno de cada 5 habitantes está en la indigencia. Es un país que está entre los 5 más desiguales e inequitativos del mundo. Es un país que tiene un 60% de empleo informal, de tal manera que digamos que ese es un punto de partida que puede indicarnos de alguna manera cuál es el contexto en el cual se da este fenómeno de inseguridad. Y asimismo también tener en cuenta que es un país que bajo esas premisas ha estado marcado por decisiones de delincuencia de todo tipo, incluyendo y pasando por supuesto por el tema del narcotráfico, pasando por temas de delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión, el crimen como industria, el crimen como fuente de enriquecimiento y de ganancia. Y yo creo que ahí hay que mirar qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que pasa en Colombia. En este análisis que usted hace, habla de una causa totalmente estructural, que es la pobreza, la falta de empleo, la falta de educación, etcétera. Eso quiere decir que en Colombia estamos haciendo las cosas mal, nos estamos dedicando el presupuesto a la guerra en vez de solucionar esas causas de la violencia. Bueno, por supuesto que en el conflicto colombiano
que se da fundamentalmente en las zonas rurales. Existen también algunas causas, incluso de decisión y de voluntad política de quienes deciden convertirse en actores armados para que se den causas de violencia, pero sí es importante una cosa que las mismas estadísticas muestran. Mire, Yesid, cuando uno lee todos los 10 años de Plan Colombia, encuentra que en el Plan Colombia los muertos fueron, o en ese periodo de 10 años de Plan Colombia, sí, los muertos fueron 21.000 personas. Apenas algo más de los homicidios que hay en Colombia al año. O sea que durante 10 años el conflicto fue responsable, digamos, de 21.000 homicidios, cuando en Colombia los homicidios han estado entre 17.000, 15.000, 16.000, 17.000 homicidios por año. De manera que es evidente, como usted señala, que la fuerza de la política de seguridad del Estado se puso en un sector o se puso en un área en la que incluso no produce la mayor cantidad de homicidios. Allí se han colocado ingentes recursos, esfuerzos, tecnología, convenios internacionales, y el tema grueso de la inseguridad ciudadana sigue latente. Este dato también que le voy a dar puede ser importante. Cuando uno analiza el número de homicidios en Colombia, uno encuentra que en las 6 principales ciudades, me refiero a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, sí, y Pereira, está el 90% de los homicidios al año en el país. Luego aquí se trató, digamos, de alguna manera de coger, por decirlo en cierta forma, el abogado aguas arriba y no aguas abajo. Vayamos un poquito a las causas coyunturales. Una sería, por ejemplo, que el gobierno anterior y este gobierno, en el intento de acabar con esa violencia, trató de desmovilizar a los grupos paramilitares, pero hoy esos muchachos sin oportunidades, sin educación, sin proyectos productivos, han vuelto a rearmar las bandas y ya estas, no solo con un fin político, sino con fines económicos, están delinquiendo en las ciudades. Sí, yo creo que existe un peligro muy grande en el país, en lo que llaman el posconflicto, que estamos como en una especie de tránsito entre conflicto y posconflicto. Sí. Y pareciera que se fueran a presentar un fenómeno similar a algunos países de Centroamérica, donde desmovilizados de los distintos actores armados terminan constituyendo bandas como fueron los maras, por ejemplo, en El Salvador o en Centroamérica, y que aquí están tomando distintas formas. A mí me llama la atención que en las noticias que uno escucha en los últimos días se encuentra, por ejemplo, que incluso en las zonas rurales los muertos obedecen, como en el caso del alcalde de Chigorodó, parece que enfrentamientos entre los urabeños y los rastrojos, y en el Charco Nariño se producen desplazamientos por contradicciones y conflictos entre los rastrojos y las águilas negras, y entonces lo que se va configurando es un fenómeno que no tuviera explicación, por lo menos desde el punto de vista de la concepción que sobre la violencia ha venido presentándose desde el Estado. El caso de Medellín es un caso supremamente notorio. Medellín hace 4 años pudo llegar a tener una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes menor de 30 puntos. Hoy se disparó a 90. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Bueno, parece que fuera cierta la teoría de algunos tratadistas, yo le he escuchado esto a gente del análisis que hace sobre temas urbanos, del grupo de Desde Abajo, por ejemplo, de que en Medellín lo que hubo en un momento dado fue una vernagobilidad y no una gobernabilidad, y que una vez se resquebrajó esa vernagobilidad, aparecieron miles de factores de violencia que hoy tienen esa ciudad pues disparada a niveles que, como en la época de los años 90, eso realmente hay que hacer un análisis muy detallado. ¿Qué fue lo que se pactó en un momento dado allí y qué fue lo que se desbarató para que surgiera esta violencia con este ímpetu casi arrollador, ¿no? O sea que hubo como una licencia para que don Berna y toda su banda criminal funcionara en la ciudad. Yo no diría que hubo una licencia, pero lo que uno sí puede decir es que hubo un pacto sin que se produjeran realmente los efectos de desarme, de desmovilización y los factores de los negocios ilícitos, etcétera, que estaban detrás de esto. Yo creo que lo que hubo fue una permisividad, una especie de convivencia, que después, cuando se desbarata, aparece todos estos factores que hoy tienen a la ciudad, a la segunda ciudad de Colombia, en una situación tan difícil. Y lo de Cali es parecido, ¿no? Y sobre esto yo quiero llamar la atención. Las publicaciones más afectas al gobierno y al Estado colombiano arman un gran escándalo con Bogotá. Sin embargo, yo le quiero decir que Bogotá en los últimos 5 años, su tasa por homicidios por cada 100.000 habitantes ha estado muy por debajo de la tasa nacional. Bogotá ha estado en niveles de 22, 23 puntos,
mientras la tasa nacional ha estado en niveles de 34 o 35 puntos. Pero Cali y Medellín sí han estado por encima de esa tasa, y quiero contarle que la peor es la ciudad de Pereira, lastimosamente, y fíjese usted que coincide con una zona que ha estado muy ligada a temas de narcotráfico, que ha estado muy ligada a un desempleo, a una ciudad que resquebrajó su estructura productiva, cafetera, comercial, y que no ha vuelto a encontrar una senda de desarrollo y de crecimiento, y que empieza a arrojar este tipo de elementos que son pues de una gravedad que el país tiene que corregir. Pero analicemos en un momentico el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno de inseguridad urbana. Mientras tanto hacemos una pausita y ya regresamos. Y retomamos esta charla con el doctor Aurelio Suárez sobre inseguridad urbana. Bueno, quedó usted diciendo que el narcotráfico que se vivió en Medellín, que se vive en Medellín, en Cali, en Pereira, ha disparado también la criminalidad, los homicidios, la violencia en las ciudades. ¿Qué correctivos se deberían tomar y en qué se está fallando para que eso se haya disparado tan alarmantemente? Bueno, realmente no es un análisis que yo hago. Cuando uno recoge todos los estudios que se hacen sobre violencia en estas ciudades, uno encuentra que buena parte de estos homicidios y buena parte del delito está vinculado a lo que llaman economía ilegal, venganzas por negocios, incluso del sistema gota a gota, de problemas de tipo pasional. Es decir, hay inmerso todo un mundo frente a esto. Yo creo que uno puede decir, así como hablamos de causas estructurales, también tendrá que haber cambios estructurales. Sin lugar a duda, Colombia requiere cambiar los ejes sobre los cuales la sociedad colombiana se ha venido moviendo y se ha venido asentando. Yo creo que esta es una muestra muy clara de que hay algo que en el país no funciona desde el punto de vista estructural. Yo no creo que esto sea un problema solamente de represión. Por supuesto que la fuerza pública tiene que tener el monopolio de las armas, y por supuesto que la fuerza pública constituye un elemento fundamental en el control del crimen y del delito. Pero que hay demasiado poder de las bandas y la policía no puede contra esas bandas, o de pronto pasa un poco lo que estaba pasando también en Medellín, que muchas veces la policía, ciertos sectores políticos, etcétera, permiten que unas bandas actúen y otras no. Bueno, no es fácil uno decir hasta dónde un tema de corrupción de la fuerza pública haya pasado la línea de combate al crimen y esté permeado. Sí. Y más ahora pues que se maneja la teoría de las manzanas podridas o de la institución. Sí. Pero sin lugar a duda, todos los estudios, por ejemplo los estudios que ha hecho Eduardo Sarmiento, los estudios que ha hecho Tomi, todos los estudios que se han hecho sobre economía del narcotráfico en Colombia tienen que ver con que hay una permeabilidad en las instituciones, en las autoridades alrededor del crimen y del delito. ¿Qué tanto es? ¿Qué porcentaje? ¿Quiénes son? Pues hombre, eso sí no estamos nosotros en condiciones de poderlo decir, pero que hay un factor de corrupción es absolutamente innegable para mí. Eso nos da luces sobre cómo debemos actuar. Colombia debe ya quitarse esa estela de que su economía está basada en el narcotráfico, que el fútbol no mueve el narcotráfico, el arte no mueve el narcotráfico, y empezar a construir una economía basada en la educación, la tecnología, etcétera. Lo que pasa, Yesid, y vinculémoslo un poco con estos temas de seguridad o de inseguridad más exactamente, es que cuando usted tiene un modelo económico donde, por ejemplo, los capitales pueden entrar y salir sin control, ¿sí? Cuando usted tiene un modelo económico donde las mercancías traídas lícitamente y el contrabando se yuxtaponen, entonces la verdad es que hay una serie de factores que sirven, digamos, de combustible a toda esta economía ilícita. Detrás del contrabando está absolutamente claro, hay flujos de capital ilícito, detrás de la plata que se trae en forma de inversión extranjera o de portafolio o por la ventanilla siniestra que viene de las Islas Caimán, hay negocios ilícitos. Entonces, hay que empezar por mirar cuál es el verdadero combustible de toda esta violencia. Aquí en medio de esto hay cuantiosísimos negocios, pero imagínese usted cuánto será, por ejemplo, el monto del negocio del narcotráfico en solo Bogotá, o en Cali o en Medellín. Entonces aquí también hay unos condicionantes de tipo económico que bien, unidos a causas estructurales, a fenómenos evidentemente de delincuencia, es decir, de sectores de la sociedad que se dedican a delinquir y que se arman para eso, y adicionalmente dineros que sirven de combustible al fenómeno, pues el resultado es esto. Y si a eso le agregamos una política que no ubica los recursos y los esfuerzos en los sitios fundamentales donde ese crimen se produce, pues el resultado aumento en los homicidios. Medellín y Cali, que son las que conozco personalmente,
se deben al hacinamiento. Está llegando demasiado desplazado. La gente se ve abocada a buscar la forma de sostenerse y muchas personas que no consiguen trabajo pues se ven obligadas a buscar otras actividades como el delito. Pobreza, mucha gente aguantando hambre, entonces acuden al delito, a cualquier forma de, ¿no? Para procurarse de pronto la mínima subsistencia. La falta de policías, La seguridad urbana en Colombia está disparada a pesar de haber sido la bandera gubernamental en los últimos 8 años. Medellín es la ciudad más representativa con un aumento de 133% en los homicidios. Le sigue Sincelejo con 61.7%, Cartagena con 40%, Santa Marta con 34.4% y Bogotá con 29.4%, según datos 2008-2009. Pero la situación para 2010 no es diferente, de acuerdo con el repunte de asesinatos en la capital antioqueña y en otras ciudades como Montería. A esto se suman incrementos en los delitos contra el patrimonio, en la violencia intrafamiliar. sí, más que todo es de policías que se encarguen de eso en la zona. Porque la verdad ahorita se está viendo mucho peligro. La gente hoy en día busca rebuscarse a las demás personas para robarle porque no tienen formas para trabajar. El desempleo en Colombia y en Bogotá. El desplazamiento forzado de los grupos al margen de la ley. Entonces, esto hace que los campesinos, los indígenas lleguen a las ciudades en busca de refugio y ayuda estatal. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted ahí en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy tenemos un tema que es primera plana en varios periódicos y es el tema de la inseguridad urbana. Para analizarlo teníamos invitado por un lado a la senadora Claudia Janet Wilches del partido de la U y por el otro al doctor Aurelio Suárez del Polo Democrático Alternativo, analista político. La doctora Wilches se excusó a última hora y comenzamos nuestro programa con el doctor Suárez. Bienvenido, doctor Aurelio. Bienvenido, y sí, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por... Y las lesiones personales. Muchos analistas coinciden en que la inseguridad urbana es el resultado de haber gastado el presupuesto nacional en guerra y descuidado la inversión social. Otros dicen que se debe a la falta de mano dura, penas bajas y debilidades en el sistema penal acusatorio. Y un tercer grupo piensa que se presenta por el poco número de policías en las calles. Hoy, precisamente, el gobierno nacional lanzó el Plan Seguridad Democrática para las ciudades, en el que no se habla de empleo y educación, sino de reforma al Código Penal, de policía y de menores. La seguridad en Bogotá